Los casos registrados de violencia sexual hacia menores en el Perú han aumentado en más del 50% en los últimos 5 años. ¿Cuánto tardan en resolverse estos casos y cuál es la cifra final de sentenciados por violencia sexual? Esta semana, la Unidad de Periodismo de Datos del Comercio, SData, publica una radiografía de las cifras de violencia sexual de menores en el país. Las denuncias por abuso sexual de menores han ido incrementándose. Del 2017 al 2021, estas crecieron en 53%. No obstante, se debe recordar que solo entre el 5 y el 10% de casos son denunciados. En el 93% de los casos, las sobrevivientes son mujeres. El grupo más afectado tiene entre 12 y 17 años. Por su lado, en el 99% de los casos, los denunciados son hombres y el 62% tiene un vínculo familiar con la sobreviviente. 34% de ellos son los padrastros, 24% los tíos y 22% los padres. En el 2021, la policía detuvo a 5.400 personas por casos de violencia sexual, tanto adultos como a menores. Además, tenía 9.840 casos en trámite. 7.182 fueron resueltos a favor o en contra de la sobreviviente, mientras que 2.658 quedaron pendientes. Asimismo, en ese mismo año, el Ministerio Público registró 33.903 casos de delitos contra la libertad sexual. Sin embargo, solo 6.178 ingresaron a las fiscalías penales, de familia y mixtas. 90% de estos casos fueron atendidos. Es decir, de todos los casos registrados en el 2021, solo se ingresó a las fiscalías el 18% y se atendió el 16%. De este grupo, solo 266, es decir, menos del 1% de los casos, llegaron a los juzgados. Según detalla el Ministerio Público, las investigaciones por violencia sexual pueden tardar entre 20 días y 36 meses. En promedio, estos casos pueden tardar hasta 2 años en resolverse. La Fiscalía señala que la resolución depende de las diligencias a través de las cuales se esclarecen los hechos. De acuerdo a la complejidad del caso, los tiempos son distintos. Por otro lado, de 26 cortes superiores del país, 12 no respondieron a los pedidos de prisiones preventivas o casos de violencia sexual o violencia contra la mujer en el plazo oportuno, y 16 nunca indicaron el tipo y medida de protección a darse. Finalmente, entre el 2018 y el 2020, el Poder Judicial dictó 7.278 sentencias por casos de violencia contra la libertad sexual. Sin embargo, los casos registrados en ese periodo fueron 87.531, es decir, solo el 8% de casos registrados tuvieron una sentencia condenatoria. Para conocer más detalles de esta y otras notas de la Unidad de Periodismo de Datos del Comercio, búscanos como SData en la web www.elcomercio.pe.